Bueno, entonces vamos a darle un repaso al tema 23, el texto como unidad comunicativa, su adecuación al contexto, el discurso. Este tema, al igual que venimos haciendo con el resto de temas, es importante contextualizarlo dentro del temario. Pertenece al bloque de paradigma textual y trata sobre todo la consideración pragmática del texto, en tanto unidad de comunicación. Dirá la moderna teoría pragmática que no nos comunicamos mediante oraciones independientes y aisladas, sino que nos comunicamos más bien a través de textos, de secuencias más complejas, discursos, etcétera, y por lo tanto de lo que se trata es de ver los mecanismos pragmáticos que hay aquí presentes en la configuración del texto en tanto unidad comunicativa. Bien, por lo tanto tenéis aquí la lingüística en la introducción general, la lingüística del texto. Lo vamos a ir siguiendo en base a la pizarra. Vamos a ir utilizando la pizarra, así nos puede resultar más cómodo en un momento dado. Bien. Entonces, el paradigma textual se incardina dentro del bloque más amplio de los géneros discursivos. Vamos viendo las distintas manifestaciones textuales. Lo que pasa es que aquí el tema que nos ocupa sirve de pórtico y de introducción a toda una serie de temas que vienen después. Destaca sobre todo el texto narrativo que estuvimos viendo, el texto descriptivo, texto expositivo, el argumentativo y las implicaciones pragmáticas que hay aquí incursas de alguna manera desde el punto de vista de la coherencia y la cohesión textuales. Tanto aquí este es el tema que abriría todo este plano. Lo hemos dejado para este momento, puesto que realmente aquí de lo que se trata es de la adecuación, pero la adecuación debemos trabajarla según hemos visto en el esquema de desarrollo que os he dejado en el nivel pragmático de la adecuación, no según el tema como otras veces sabéis que hemos hecho, que hemos seguido a pie juntillas. Aquí no, aquí lo vamos a desarrollar desde un punto de vista meramente teórico y seguiremos el otro esquema más operativo, más funcional y más útil, en definitiva, para trabajar la adecuación textual. Por lo tanto, aquí la primera consideración es que el texto se incardina dentro de lo que es la gramática textual. Los estudios que se han ido realizando sobre el texto son relativamente recientes. Es la teoría pragmática moderna orientada al discurso, con autores tan señeros como Van Dyck o el grupo de Constanza, Petofi, Kummer, Barner, etcétera, los que ponen de relieve la importancia del texto como elemento comunicativo y también como elemento lingüístico complejo. Por lo tanto, pasamos de esa consideración del estructuralismo que veía en la frase la unidad máxima de comunicación, luego esa frase se integraba y se relacionaba con otras en secuencias más amplias, párrafos, etcétera, pero realmente ya damos el salto directamente al discurso, desde la frase y de la oración, en tanto que el discurso es un complejo conjunto de mecanismos semánticos, lógicos, gramaticales, que están ahí, digamos, interactuando y se encuentran incardinados en un contexto concreto y
y orientados a un fin comunicativo concreto. Y estos elementos lo que crean es una red desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista pragmático y desde el punto de vista gramatical, que dotan de cohesión o coherencia al texto. Ya no solamente lo relacionan con la realidad extralingüística, sino que están en el propio contexto interactuando, nos van retroproyectando, anticipando, nos van dirigiendo en ese discurrere, de ahí discurso. El discurso es un discurrir, una direccionalidad. La direccionalidad en el discurso se puede llevar a cabo de múltiples maneras. Una de ellas es orientándonos en la lectura hacia referentes que ya han aparecido en el discurso a través de la deísis, nos estarían remitiendo a lo ya dicho, nos remiten, nos orientan a lo que está por decir, se nos anticipa la realidad que luego va a aparecer, estaríamos ante procedimientos deícticos de carácter catafórico, en fin, dentro del texto, en ese momento mismo de la producción del acto comunicativo, en tanto hilación sonora que aparece y desaparece un momento después, justamente después de haber aparecido, y en ese momento oportuno de la creación textual, desde un punto de vista fenomenológico, nos dirían Santo Tomás y George Santayana, nos diría el texto es un tropo, funciona como un tropo que nos relaciona la realidad concreta con la realidad sísmica, semiótica más amplia que hay ahí presente y que subtiende todo lo que es la semántica textual. Entonces el texto se puede analizar desde este punto de vista y siguiendo este paradigma como un elemento que ya se ha producido, es decir, texto como producto, o como un elemento que está en formación. Esa forma en formación, ese proceso, esa red continua de elementos iterativos procesuales que hay ahí en la propia génesis del texto, siguiendo también los planteamientos de Jürgen Habermas, el texto como proceso, como elemento genético que están haciendo en ese mismo instante, y precisamente las reglas fenomenológicas que lo están creando son las que hay que analizar en ese mismo momento de la creación textual discursiva. Por lo tanto, el logos apofántico, el logos semántico y el logos pragmático están ahí interrelacionados. De todo el logos apofántico de apop con la realidad, el logos semántico con la significación que se nos está trasladando desde el punto de vista discursivo, y ese logos pragmático que complementa todo lo que es el carácter discursivo, comunicativo del texto, tanto en cuanto se trata de un proceso de comunicación intersubjetiva, ya sea en un momento concreto entre dos hablantes, sujetos a un determinado marco y a unas determinadas estructuras de carácter diafásico, o bien en carácter, por así decirlo, en diferido, es decir, se produce el texto y llega a la posteridad también con una determinada intencionalidad. Lo estamos viendo concretamente en los textos literarios. Por lo tanto, las funciones del discurso parten de esa consideración del texto en tanto en cuanto hay una conformación de sentido global, una procesualidad continua en el crear, en el decir textual, una relación en ese logos apofántico del texto con la realidad y de la interacción que existe y la retroalimentación, ese feedback que existe continuamente entre texto, realidad, representación mental y referente extratextual. Vemos, por lo tanto, que la psicología cognitiva y el análisis de la conversación se han volcado mucho en
en el propio proceso hermenéutico del texto y el proceso fenomenológico, la hermenéutica como adentramiento en la forma, se interesó de manera sobresaliente sobre los distintos textos que podría haber y las distintas manifestaciones textuales, dándoles una interpretación de carácter genético, y también la fenomenología, que luego posteriormente sería reelaborada en muchos de sus puntos por la pragmática moderna, ya empezó a manejar toda una serie de conceptos que posteriormente han encontrado perfecto acomodo en la pragmática discursiva. Y estamos hablando, sin ir más lejos, de lo que es la anticipación en el horizonte de correlación textual. El horizonte de correlación textual es el eje sobre el que gira la expectativa del receptor del texto. El texto es un continuo ir y venir, un discurrere, como he dicho anteriormente, y una trama de sentidos locativos, de direcciones. Uno de ellos es anticiparse a ese qué se va a decir, a ese decir. Es el posteriormente derivará en una consideración de el decir del decir, es decir, lo que se dice de lo que se ha dicho. Y posteriormente también hay una procesualidad ahí inclusa que nos va a llevar a los planteamientos inferenciales, pragmáticos. ¿Qué inferimos de lo que se nos ha dicho? Los mecanismos denotativos y connotativos, y los trasladamos y los acomodamos de acuerdo a nuestro conocimiento enciclopédico del mundo, a nuestra realidad concreta, y los interpretamos en base a unas claves fenomenológicas que se incardinan en nuestra cultura concreta y en nuestro contexto apofántico. Por lo tanto, el enfoque más que lingüístico ha de ser comunicativo, en línea también con la moderna teoría pragmática y los distintos puntos de desarrollo que ha adquirido la lingüística, y es la pragmática más reciente. La pragmática, por lo tanto, intenta siempre buscar el lado utilitario del lenguaje, en tanto que es un elemento y una herramienta para la comunicación. No puede ser concebida la lingüística sin esa procesualidad y sin ese trasfondo que la llevan precisamente a el fin comunicativo último, que es el que tiene que cubrir y al que tiene que asistir. Así que, por lo tanto, vemos cómo la pragmática está aquí presente, la concepción funcionalista comunicativa del texto también lo está, y tiene un intento globalizador de constituir un campo más amplio de significación que la mera lingüística, no se queda en la mera anécdota y el mero hecho lingüístico, como querían los estructuralistas que así fuera. Por lo tanto, vemos ya este avance aquí que se ha dado en el estudio del discurso, que ha ido de la mano precisamente en los avances que se han dado en el campo de la comunicación. Cómo se han reestructurado los distintos principios científicos que han dominado tradicionalmente el funcionalismo, la consideración del lenguaje en tanto estructura, en cuanto a conjuntos de reglas que se van dando y van emergiendo en la estructura superficial del lenguaje, concretamente la inauguración de la lingüística moderna por parte de Saussure, luego las constantes reelaboraciones que se han hecho y las aportaciones de la ciencia semántica, etcétera, hacia lo que es ya una concepción más amplia del lenguaje en tanto concepción comunicativa. El hecho del discurso está ahí ya presente. Vemos los marcos, supramarcos, etcétera, que han ido rigiendo esta concepción comunicativa, la situación, la circunstancia, el contexto, el contexto, los rasgos fonológicos, morfosintácticos, semánticos, de sentido, etcétera, y las coordenadas espaciotemporales. Todo esto está de alguna manera conformando el hecho discursivo, el espacio, tiempo y modo. ¿Por qué
se subtiende el discurso en estas coordenadas espaciotemporales? Pues precisamente porque el discurso tiene que estar en un marco comunicativo, y ese marco supone una amplificación de la consideración pragmática del contexto hacia un nivel, digamos, complementario con la realidad que lo subtiende, es decir, el propio cosmos. Diríamos que el marco más amplio es el cosmos, la realidad conocida, y luego vamos concretando hacia esas coordenadas espaciotemporales que están en el propio acto comunicativo y en las variedades diafásicas de emisor-receptor. Por lo tanto, el texto es una unidad, pero también un nivel de estructuración de elementos lingüísticos. Un texto va a estar sujeto a reglas gramaticales, a reglas semánticas, a reglas pragmáticas, etcétera, a consideraciones estéticas, a un montón de variables que tradicionalmente se han dejado de lado y que ahora, con el estudio del paradigma textual y discursivo, vuelven un poco a ponerse de relieve y a considerar el texto como un compendio de todos estos elementos. Así vemos con Humboldt, los escritos sobre el lenguaje, que habla de la escritura de la continuación del alcance comunicativo más allá de la presencia intersubjetiva. La intersubjetividad comunicativa, por lo tanto, está a merced de ese alcance comunicativo. Yo puedo decir en un momento dado qué pelo más bonito tienes, por ejemplo, y el alcance comunicativo de eso va más allá, trasciende la intersubjetividad del propio tú y yo y del propio acto de emisión y recepción del mensaje. Llega un poco más allá, según Humboldt. Porque tenemos que de esa propia realidad aprender y a presentar la realidad según se nos presenta y según las inferencias que podamos también concluir del mismo. Es un signo de signo. Ojo, fijaos la afirmación, la escritura representa el acto comunicativo. Es el signo del signo. ¿Y cuál es el signo? El signo es el propio mensaje que se quiere transmitir, la propia representación mental, la propia idea, y lo que le da forma y lo que lo subtiende es el propio texto, no es la oración. Se da, por lo tanto, en un salto de la frase al texto que tiene una diferente constitución en el sintagma. Por lo tanto, aquí Benveniste también nos dice que de la semántica pasamos al discurso, a la pragmática. Por supuesto que lo semántico, lo significativo en la interfaz semántica-pragmática es importantísima, porque aquí en este conjunto de confluencia y en esta intersección de los dos planos vemos cómo los fenómenos comunicativos no pueden ser entendidos sin un marco de referencia, y el significado y el sentido tenemos que extraerlo en base a la pragmática. Por lo tanto, semántica y pragmática se dan la mano porque la comunicación no es posible sin el concurso de estas dos ramas del saber y de la lingüística, concretamente. De ahí se dice sacar las cosas fuera de contexto. Se dice, bueno, pues es que esto se ha sacado fuera de contexto, en el sentido de que no se ha interpretado el sentido que realmente quería dársele a esa locución, a ese acto comunicativo. Realmente la semántica es importante, pero tanto más lo es la pragmática, porque ayuda a enriquecer y a complementar la semántica. La pragmática es concurso, acude en ayuda también de la semántica. Tenemos que contextualizar cualquier elemento semántico, cualquier significado en este fenómeno comunicativo. Por lo tanto, el texto en sociedad, habrá una necesidad, un interés, una actividad de satisfacer, un plan de actividad previamente trazado por determinadas actividades individuales, y esas acciones cómo se van desarrollando y se van procesualizando a lo largo de la propia genética del texto. La actividad comunicativa está ahí en la actividad sísmica, es decir, cómo en la propia comunicación, el propio acto de comunicación se remite a signos, y esos signos nos dan indicios, son señal, indicio, síntoma, siguiendo más o menos el esquema del órgano lingüístico de Carl
Bühler, como ahí esos signos tienen una condición trifásica. Entonces van conectando los diferentes planos de la comunicación de tal forma que el síntoma es indicio de algo y hay síntomas cuando decimos que hay un fiebre, decimos que es síntoma de infección, o que hay humo, es un indicio de que hay fuego, etcétera. Se va procesualizando toda la información en base a esos esquemas lingüísticos, pragmáticos, insertos en la actividad semiótica y comunicativa, sísmica en definitiva. Luego, ¿cómo afecta esto a la intención verbal? La intención verbal, es decir, el motivo que impulsa la realización de una determinada actividad verbal. Siempre podría haber una motivación, una situación, una prueba de posibilidades, una serie de tareas en esa acción de comunicar, del decir, y luego los factores que afectan a esa relación, la intención verbal. Pues tenemos por un lado el sistema lingüístico, cómo afecta las limitaciones en determinadas lenguas, no se pueden expresar ciertas cosas, porque tampoco son realidades conocidas en esas lenguas. Me estoy refiriendo con ello a las lenguas, no sé, amerindias, o a una lengua que pertenece a un poblado perdido en el África profunda. Pues esas lenguas obviamente tienen limitaciones en cuanto a su sistema lingüístico, a su código lingüístico, porque están aprendiendo toda una serie de realidades que realmente resultan cotidianas y familiares a la vida que transcurre en ese momento en ese poblado, y no captan toda una serie de realidades que les son ajenas. Por lo tanto, el lexicón, el repertorio léxico, la codificación lingüística y toda esa serie de referentes que están ahí incluso, no les va a resultar nada fácil designarlos puesto que no los conocen. Entonces, en ese sentido, vemos como el sistema lingüístico se realiza en una determinada lengua en que se realiza ese enunciado, ese acto enunciador de la lengua, y el grado de dominio de la lengua, el factor también estilístico, está condicionando continuamente el acto comunicativo, y el factor expresivo que queremos expresar en cada momento, y el contexto verbal. No tanto el contexto pragmático, porque aquí cuando hablamos de contexto nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos que aparecen o mejor dicho, coaparecen en la cadena lingüística desde el punto de vista de las relaciones paradigmáticas y de las variaciones sintagmáticas. Los elementos continuamente están conviviendo en la secuencia lingüística más amplia. Vemos como dentro del eje paradigmático decimos la casa es blanca, pero podríamos haber elegido miembros de su propio paradigma para decir la construcción es blanca, ¿no? Pertenecen a ese mismo paradigma. Hay relaciones sin absentia que se van combinando continuamente, y luego hay relaciones sin presencia que están condicionando el enunciado lingüístico en tanto cuanto coaparecen y tienen una funcionalidad y una procesualidad que uno al otro condiciona. El artículo condiciona al sustantivo, a la palabra que lleva después. Y por supuesto que también le imprime un valor. El artículo condiciona el sustantivo y lo actualiza, le da un valor existencialmente actualizado, desde una virtualidad gramatical lo sitúa en una referencia concreta, actualizada, existencialmente actualizado, valorativo, información ya conocida. Por lo tanto, vemos cómo las palabras se van condicionando las unas a las otras, y por supuesto que también el sustantivo condiciona el artículo, porque no es el artículo el que le impone las marcas flexivas gramaticales de género y número, es el sustantivo el que le dice al artículo cómo se tiene que comportar. Por lo tanto, vemos ahí esas posibilidades de interrelación en la propia conformación del enunciado lingüístico. Vemos todos estos apartados de cohesión, intencionalidad y aceptabilidad. Un enunciado tiene que ser aceptable y tiene una determinada intención. Si decimos que las calles, no sé, son rojas, las calles son rojas, eso
podría ser aceptado en ciertos contextos desde el punto de vista de la situación que se da en ese momento en una guerra. Decimos, las calles son rojas, sería un enunciado aceptable porque concuerda con las reglas de nuestro conocimiento del mundo y la adecuación que nosotros imprimimos a ese enunciado, porque está y es coherente con la realidad, y también le damos una determinada intencionalidad desde el punto de vista de la comunicación. Por lo tanto, cohesión, coherencia, intencionalidad y aceptabilidad. Un enunciado puede resultar inaceptable, las calles son rojas, en una situación de paz, pero en una situación de guerra es totalmente aceptable. O en base a nuestras reglas pragmáticas cognitivas y de interactuación entre la semántica y la pragmática, vemos cómo en esa interfaz nosotros deducimos con procesos cognitivos de que son rojas porque se han pintado de rojo, o no encontramos una verdadera intencionalidad y una verdadera alcance de esa significación. Siguiendo a Hunlop, el enunciado va un poco más allá. El principio de cooperación de Gris también lo vemos aquí. La informatividad, la teoría de la relevancia. No diga algo que no crea que es relevante. La situacionalidad, la de Spielberg y Wilson, la relevancia, la situacionalidad e intertextualidad. Los textos se ponen en relación con otros. Hay un dialogismo, hay un constante trasvase, un constante hablar de un texto con otro. Por lo tanto, aquí la situacionalidad es importante y la intertextualidad también. Y luego la adecuación al contexto. Ya lo estuvimos viendo un poco en el plano del género textual, como ese texto es adecuado a ese contexto de acuerdo a una intencionalidad y a un plan preconcebido y calculado, pero realmente también depende de otros factores. Los participantes en la comunicación, la acción verbal y la acción no verbal, a veces se dice con el silencio más de lo que se diría con el código lingüístico. Los silencios comunican y un silencio, sin lugar a dudas, puede resultar y tener una potencia comunicativa muy superior a un enunciado. Por lo tanto, también habría que incluirlo aquí en la consideración de la enunciación. Esa teoría del sentido que ya Fies propuso y que se establecen otras características relevantes de la situación que corresponden a la lista de efectos de acción verbal, etc. Bien, la contextualización. Se dice a menudo se sacan las cosas se están sacando las cosas de contexto. Me está sacando las cosas de contexto. Significa que estamos yendo un poco más allá en la concepción de un hecho en relación a otro y cómo se incardina en esa relación. Es decir, cómo hay ahí, digamos, un encuadre y un marco entre lo que se dice y el contexto que lo debe albergar, de alguna manera, ¿no? Bien, el modelo de Gimes, lo tenemos aquí también desarrollado. Es interesante ir hablando de los distintos elementos, como la situación, los participantes, las finalidades, la secuencia de actos que hay aquí, los instrumentos que se utilizan, cómo la situación condiciona el mensaje y la pragmática del mensaje en ese espacio psicosocial de la interacción que proporciona una atmósfera propicia o no para la comunicación. La interacción psicosocial se refiere con esto a que nosotros partimos del plano de la sociedad, pero también de la psicología, porque decimos todo lo que pensamos o gran parte de lo que pensamos en base a nuestro conocimiento del mundo y a nuestras representaciones mentales. Según sea nuestra representación mental, así vamos a plasmar esa realidad en el propio lenguaje. Los participantes, dependiendo del grado de conocimiento de cada participante y de la situación diafásica concreta, así va a ser el enunciado. No hablamos igual en todos los contextos.
las distintas finalidades que pueda tener esos productos que aparecen, que son lingüísticos siempre desde el punto de vista lingüístico. Y no siempre coinciden unos y otros. Bien, por lo tanto, todos estos elementos, los distintos apartados, las normas que generan y rigen ese discurso, las normas de interpretación y el género, por supuesto. No es lo mismo una conversación espontánea que un texto narrativo, por poner un ejemplo, o una exposición no es lo mismo que un diálogo. Por lo tanto, el género textual aquí sí que es relevante. El discurso oral y el discurso escrito, cada uno con sus propias reglas. Obviamente se cuida mucho más en lo escrito la forma de lingüística, no se llevan a cabo tantas reelaboraciones, tantos retroproyecciones sobre lo que se ha dicho, tantos clichés lingüísticos, muletillas, palabras comodín, también llamadas palabras baúl, las que todo cabe. Te voy a decir una cosa. Cosa está ahí albergando un montón de asuntos, sería una palabra baúl, etcétera. Todo eso se suprime de alguna manera del discurso escrito y sí que está presente en el discurso oral. Por lo tanto, son dos paradigmas diferenciados. No podemos confundir la oralidad con la escritura. Son dos elementos de la propia lingüística que están ahí siempre en dos planos completamente diferenciados, aunque compartan en algunas ocasiones algunas modalidades. Clasificaríamos el discurso más o menos en base a lo que ya sabemos de descripción, narración, exposición, argumentación, diálogo, instrucción o predicción, las clases de texto que hay. Y luego la forma de obtener la información, porque aquí sí que tenemos que hacer un pequeño inciso. ¿Cómo obtenemos información? No siempre de una manera objetiva y leyendo la literalidad del propio mensaje, sino a veces con mecanismos pragmáticos de deducción, abducción, inducción, etc. Pongo un ejemplo para que esto se vea. Dice, Juan tardó en completar sus estudios 7 años. Las propias reglas de la lógica nos dirían que, en primer lugar, nuestros órganos cognitivos y lingüísticos dicen que existe una persona llamada Juan. Juan era un estudiante y Juan no era un estudiante muy brillante. Por lo tanto, toda esta secuencialidad se da en el propio enunciado. Nosotros inferimos en base a la lógica y deducimos toda una serie de elementos. Nosotros podemos pensar que desde el punto de vista pragmático siempre hay una comunicabilidad y no es así tampoco. Para que haya comunicación, el hecho comunicativo debe ser intencional. Pongo un ejemplo muy sencillo y es el típico ejemplo que nos pone María Victoria Scandell en su introducción a la pragmática, cuando nos dice que, por ejemplo, una persona nueva entra en el trabajo y todos los compañeros o todos los que hay allí trabajando se le quedan mirando. En ese momento descubren que lleva una marca de una alianza en el dedo, la marca blanca de la alianza. En ese caso pueden inferir muchas premisas. La primera es, se habrá divorciado recientemente porque todavía lleva la marca blanca. Digamos que también otra inferencia podría ser, se habrá quitado la alianza adrede, puesto que lo que quiere es transmitir la idea de que no está casado. Otra idea que podamos, digamos, inferir de esa señal comunicativa, que ahora veremos que no es comunicativa, puede ser también el hecho de pensar en que la ha perdido o se la han robado, etcétera. Empezamos a inferir en base a eso. Y esa inferencia nos lleva a esa procesualidad lingüística en base a nuestro conocimiento del mundo. Y ese conocimiento del mundo es el que nos lleva a afirmar o a crearnos esquemas mentales de cuánto vemos, cuánto percibimos y de la propia realidad en la que estamos inmersos. ¿Ha habido comunicación? Realmente, según la pragmática diría que no hay acto comunicativo, porque
el agente no ha establecido una intencionalidad, y esa intencionalidad es transmitir algo de manera consciente. En tanto en cuanto se transmite algo de manera consciente, hay comunicación. En los otros casos lo que hay son inferencias, deducciones y aducciones de las propias señales, que no tienen por qué ser siempre o no tienen que estar más o menos orientadas al hecho comunicativo, sino que se pueden dar de manera espontánea. Bien, contextualizaríamos esto en el ámbito de la lengua y la literatura diciendo que el currículum de la asignatura presta especial importancia a la pragmática, al hecho comunicativo, a toda la enseñanza de la gramática, tanto en cuanto se incardina en un concepto más amplio que es la funcionalidad de las estructuras gramaticales y su finalidad de cara a la comunicación, siguiendo el enfoque por competencias y siempre citando el Real Decreto 1105, en su caso la Orden ECDE 65/2015, aquí en los bloques de comunicación escrita, leer y escribir sobre todo. Podemos complementar esta bibliografía con la reflejada de los temas 24 y 25, es decir, todo está referido a la pragmática del discurso y daríamos por más o menos completado este tema tocando todos esos puntos. También Renkema y Van Dijk, que os los incluyo también en los temas de la coherencia y la cohesión, y aquí se pueden traer también perfectamente. Vale, pues si no me tenéis que comentar nada más. Vale, pues damos por lo tanto por finalizada la parte de la sesión referente a la explicación del tema.